Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Y es que hoy, amigos, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos ha conquistado a todos con su talento, su carisma y por supuesto bueno, ya saben. Pero hoy no venimos a hablar solo de su atractivo, aunque eso es difícil. Hoy vamos a desentrañar un drama, un giro inesperado, una decisión que sacudió por completo al mundo de las novelas turcas. Hoy vamos a hablar de la impactante decisión que involucra a Can Yaman y un productor. Así que si eres fan de Can Yaman, si te gustan las novelas turcas, o simplemente te encanta el chisme del bueno, este vídeo es para ti. Prepárense porque lo que les voy a contar, créanme, es información jugosa, con mucha tela que cortar y que seguro que generará debate. Así que ya saben, agárrense de donde puedan, porque vamos a sumergirnos en un mar de intrigas, rumores y verdades a medias. Pero antes de que empecemos, como siempre, les pido un favor, uno muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque aquí les traigo las últimas noticias, los chismes más candentes y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Y sin más preámbulos, vamos al lío. Para entender todo el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco de talla internacional. Ha protagonizado novelas que han sido un éxito rotundo en todo el mundo, desde Dolunay hasta Erkenci Kuş, que lo catapultó a la fama mundial. Su popularidad creció como la espuma y con ella, las ofertas, los proyectos y las relaciones con los productores. Y aquí es donde entramos en materia. Resulta que en los últimos años, Can Yaman ha estado trabajando en varios proyectos, algunos con mucho éxito y otros, digamos, no tanto. Y en este proceso se han forjado relaciones, algunas muy buenas, otras, no tanto. Y una de las relaciones que más ha dado que hablar, y que es crucial para entender la historia de hoy, es la que tuvo con cierto productor. Ahora, no voy a dar nombres al principio, para mantener el misterio, ¿verdad? Pero les puedo decir que este productor es una figura importante en la industria turca, con una larga trayectoria y muchos éxitos en su haber. La relación entre Can Yaman y este productor, en un principio, parecía prometedora. Se habló de proyectos, de colaboraciones, de una alianza que parecía destinada a conquistar el mundo de la televisión. Se rumoreó incluso que estaban trabajando en una serie que iba a ser el bombazo del año. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo empezaron a surgir rumores, filtraciones, pequeños indicios de que algo no andaba bien. Se hablaba de desacuerdos creativos, de diferencias en la visión del proyecto, de tensiones en el set de rodaje. Y poco a poco la situación se fue deteriorando. Y aquí viene la decisión impactante, la que remeció a todos. Y es que en un giro inesperado, y tras meses de rumores y especulaciones, se confirmó, Can Yaman y este productor habían roto su relación profesional. ¡Boom! La noticia cayó como una bomba en la industria. Las especulaciones se dispararon, los medios de comunicación se volcaron en el tema, y todo el mundo quería saber qué había pasado. ¿Qué fue lo que llevó a esta ruptura? ¿Qué detonó la decisión de separar sus caminos? Pues bien, aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la historia. Y como siempre hay varias versiones, diferentes perspectivas y por supuesto, mucho misterio. Una de las versiones que circuló con más fuerza fue la de las diferencias creativas. Se dice que Can Yaman, con el éxito y la experiencia acumulada, quería tener más control sobre sus proyectos, participar más activamente en la toma de decisiones y, en definitiva, tener más voz y voto en el resultado final. El productor, por otro lado, al parecer, tenía una visión diferente, más tradicional, y no estaba dispuesto a ceder el control creativo. Otra de las versiones, más especulativa, pero igualmente interesante, hablaba de problemas de agenda y compromisos. Can Yaman, con su creciente popularidad, tenía una agenda muy apretada, con proyectos en diferentes países y compromisos publicitarios que le dificultaban concentrarse en un solo proyecto. El productor, supuestamente, no estaba contento con esta situación, y la falta de disponibilidad del actor pudo ser un factor clave en la ruptura. Pero, y aquí viene la parte más importante, hay una tercera versión que, según algunos, es la que más se acerca a la verdad. Y es que se rumorea que la ruptura no fue solo por diferencias creativas o problemas de agenda, sino por algo más profundo, una cuestión de egos, de ambiciones y de poder.
Se dice que la relación entre Can Yaman y el productor se había deteriorado, no solo a nivel profesional, sino también personal, y que las tensiones eran cada vez mayores. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para ambos. Para Can Yaman significó perder una oportunidad de trabajar con un productor experimentado y reconocido en la industria. Para el productor, significó perder a uno de los actores más taquilleros del momento. Y para los fans significó la incertidumbre de no saber qué pasaría con los proyectos que tenían en común. Pero, ¿qué ha pasado después de la ruptura? ¿Cómo ha afectado esta decisión a la carrera de Can Yaman? Pues bien, la respuesta es, de forma sorprendente. A pesar de la separación, Can Yaman ha seguido adelante con su carrera, con más fuerza que nunca. Ha protagonizado nuevos proyectos, ha participado en campañas publicitarias y ha seguido cosechando éxitos en todo el mundo. Su popularidad, lejos de disminuir, ha ido en aumento. Y aquí viene la moraleja de la historia, amigos, a veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan al éxito. A veces, romper con algo que no funciona es la mejor opción para seguir creciendo y evolucionando. Y Can Yaman, con su decisión de separarse de este productor, demostró que es un actor que no tiene miedo a tomar riesgos, que sabe lo que quiere y que está dispuesto a luchar por sus sueños. Pero, ¿quién es este productor misterioso? ¿A quién nos referimos? Bueno, amigos, para no alargar el misterio, les diré que se trata de Faruk Turgut. Sí, el productor de Gold Film, una de las productoras más importantes de Turquía. Faruk Turgut, con quien Can Yaman colaboró en algunas de sus novelas más exitosas, como Erkencikus. La noticia de la ruptura con Faruk Turgut fue un shock para muchos, pero, como hemos visto, no detuvo la imparable carrera de Can Yaman. ¿Y ahora, qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? ¿Qué nuevos proyectos nos deparará este talentoso actor? Pues bien, amigos, las expectativas son altas. Se espera que Can Yaman siga trabajando en proyectos internacionales, que explore nuevos géneros y que continúe sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Estamos ansiosos por ver qué nos tiene preparado. Así que, en resumen, hemos hablado de la impactante decisión que involucró a Can Yaman y al productor Faruk Turgut. Hemos analizado las diferentes versiones sobre los motivos de la ruptura, y hemos visto cómo esta decisión, lejos de frenar la carrera de Can Yaman, lo impulsó aún más. Y por supuesto, hemos celebrado el talento y la perseverancia de este gran actor. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y el mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les agradezco de corazón su tiempo y su compañía. Si les gustó, por favor, déjenme un like, comenten qué les pareció, qué opinan sobre la ruptura entre Can Yaman y Faruk Turgut, y qué esperan del futuro de Can Yaman. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!